A esta hora de la mañana vamos a saludar con el economista Marco Flores. Él es secretario ejecutivo del Foro de Economía y Finanzas. Vamos a conversar en los próximos minutos. Economista, buenos días. Gracias por acompañarnos aquí en Ecuador en directo. Bienvenido. Buenos días, Jaime. Un gusto saludarle. Un saludo especial para usted, para su audiencia, para Carlita. Economista, hace un momento poníamos en pantalla las declaraciones del canciller Roberto Manrique, y él decía que el Ecuador vive una especie de luna de miel en este momento que no tiene asamblea y que las cosas se están haciendo bien. Gustavo Manrique, creo que se llama así, Gustavo. ¿Hasta qué punto se puede ver esa luna de miel o qué nos quiere decir el canciller? Mire, los gobiernos generalmente dicen que las cosas siempre van muy bien, aunque por lo menos no van tan mal. Y este gobierno no es la excepción. Pero lo importante es lo que piensa la gente, la situación de la gente. Nosotros tenemos varios problemas en el Ecuador. Los funcionarios pueden decir misa también, pero la realidad que vive la gente es muy diferente, ¿no? Atravesada a la población por un problema brutal de inseguridad, atravesada por pobreza, por desempleo, por subempleo, por migración, y sin tener realmente más de 7 millones de ecuatorianos ni siquiera una seguridad alimentaria mínima. Las estadísticas del INEC revelan el enorme nivel de subempleo, de pobreza, y esa es la realidad que vive el país. De manera que lo que diga una persona tal vez es su apreciación personal. Si a lo que se refiere es a que como no hay asamblea las cosas están mejor. Bueno, aparentemente parecerían que están mejor para muchas personas, pero la asamblea es una institución, es un órgano fundamental de una función, sin el cual el Ecuador no tiene ningún contrapeso, por mala que sea la asamblea o por buena que sea la asamblea. Es un contrapeso necesario en el devenir político, social, económico de un país. Hay que educarle a la gente en el sentido de respetar las instituciones y de exigir a esas instituciones que mejoren. Pero eliminar las instituciones es como que una persona que tiene dolor de cabeza vaya donde el médico y decidan cortarle la cabeza para que no le duela. De manera que esto es absolutamente improcedente, ¿no? Y justamente por eso es que la gente está expresando su desacuerdo, y el último desacuerdo lo expresó en la última consulta popular que hizo la gente, ¿no? Claro. La semana pasada, en Diario El Universo sacó el nivel de empleo que ha alcanzado el Ecuador en el gobierno de Guillermo Lasso. La reducción casi llega al 50% desde que asumió el poder Guillermo Lasso. ¿Cómo es que ellos sacan esas cifras? Y bueno, y el INEC es el instituto que aparentemente tenía credibilidad hasta hace algún tiempo atrás. Pero resulta que ahora nos mandan unas cifras que nos sorprendemos. Al parecer, se ha reducido al 50% el desempleo. ¿Cómo es que sacan esas cifras? Le pregunto yo al economista Marco Flores. ¿Son creíbles o no? Mire, lo que pasa es que no se leen correctamente las cifras. Se leen a conveniencia y lo que se quiere. El desempleo abierto en el Ecuador siempre ha estado alrededor de 5% o menos del 5%. Pero el desempleo abierto no es lo que importa. No es lo que hay que mirar. Lo que hay que mirar es la suma de desempleo más subempleo. Porque el Ecuador tiene un alto índice, un alto porcentaje de subempleo. Cuando usted se fija los indicadores laborales que tiene Estados Unidos o que tiene la Unión Europea, usted no va a encontrar que hay ningún indicador de subempleo. Ellos tienen empleo y desempleo y fin. En el caso de los países pobres, de países como Ecuador, nosotros tenemos otras categorías. Tenemos la de desempleo, que es la que menos importa, porque los últimos 30 años seguramente ha estado bajo el 5%. Pero la que importa de manera crucial es la suma de desempleo más subempleo. ¿Qué es el subempleo, Jaime?
El subempleo está constituido por las personas que trabajan y tienen ingresos precarios, ingresos inestables, ¿no? Y como le acabo de decir, precarios, no tienen seguridad social, no tienen ninguno de los beneficios sociales, vacaciones, 13º, 14º, no tienen dónde irse a curar porque no están afiliados a nada. Sus ingresos son absolutamente inestables, pero además son ingresos miserables. Por ejemplo, usted que está en Guayaquil, el vendedor de jugos que anda con un balde vendiendo jugos, eso es subempleo. La señora que tiene un charol de confites, cuyo capital a lo mejor será $20 en confites, eso es subempleo. El limpiabotas, el guardacarros, el limpiador de parabrisas. De esos en el Ecuador, Jaime, hay más de 5 millones, de acuerdo al propio INEGI. Eso es lo que importa, eso se llama subempleo precario. Cuando usted mira entonces la composición de desempleo y subempleo, entonces usted está analizando correctamente lo que pasa en un país, en este caso en el Ecuador. Encima de eso, en el Ecuador el desempleo baja porque la gente deja de buscar trabajo o simplemente migra al exterior. Por eso es que es importante mirar qué pasa con lo que nosotros llamamos la población económicamente activa. Y la población económicamente activa, entre mayo del año 2022 y mayo 2023, se ha reducido de manera sustantiva. Más de 240,000 personas han dejado la población económicamente activa. Para que la gente comprenda, ¿qué es la población económicamente activa? Son todas las personas mayores de 15 años que quieren trabajar, que buscan trabajar. Es decir, los que están deseosos de trabajar y están en condiciones de trabajar físicamente y de acuerdo a la ley, es lo que conforma la población económicamente activa. En el Ecuador, esta población económicamente activa ha girado alrededor de 8,5 millones de personas. Hoy está casi en 300,000 personas menos. Ahora, una de las cosas en que incurre este gobierno, y sobre todo algunos voceros del área económica que lo hacen, o por un absoluto y brutal desconocimiento, o en forma deliberada, lo cual incluso sería peor. Las comparaciones de los indicadores laborales que publica el INEGI tienen que referirse a diciembre del año 2019. ¿Por qué diciembre del año 2019, Jaime? Porque el diciembre del año 2019 fue el último mes antes del colapso económico del año 2020. Colapso económico del año 2020, donde el PIB perdió 7,8 puntos porcentuales, es decir, cayó el crecimiento económico 7,8 porcentuales. Eso es como unos 8,300 millones de dólares, perdimos. Y encima de eso tuvimos la pandemia, ¿verdad? Entonces tuvimos la peor crisis económica y sanitaria de la historia. Los indicadores, no solamente los laborales, sino los indicadores de crecimiento, los indicadores de pobreza, tienen que referirse al menos a la última fecha precolapso. Y ese fue el mes de diciembre del año 2019. Y en el mes de diciembre del año 2019, o los indicadores del mes de diciembre del año 2019, siguen siendo superiores a los de diciembre de 2019, siguen siendo superiores a los que registra ahora el INEGI en mayo del año 2023. Todavía no hemos igualado lo que teníamos. Le voy a citar un ejemplo muy concreto. El empleo adecuado, que es crucial mirar, en el diciembre del año 2019 fue 38,8% de la población económicamente activa. El desempleo más subempleo en diciembre de 2019 fue 61,2%. Ahora, si tuvimos 38,8% de personas con empleo adecuado en diciembre del año 2019, ¿cuántas tenemos en mayo del 2023? 36,4%. Todavía estamos 2,4% puntos porcentuales por debajo del último mes prepandemia, que es el que hay que mirar. Esto lo que le está diciendo a usted a las claras es que todavía no hemos recuperado los niveles que ya tuvimos, pero que todavía no los recuperamos. Somos el único país de América al que le ha llevado más de 2 años
recuperar el crecimiento económico, el nivel del PIB que tuvimos en diciembre del año 2019. Y todavía hasta mayo del 2023 no recuperamos los niveles de empleo adecuado y el nivel de desempleo y subempleo de diciembre del 2019. Y por supuesto los indicadores de pobreza. Esa es la verdad y esa es la realidad. Todavía estamos por debajo de lo que tuvimos. Y la razón es bien simple, pues, Jaime. En el Ecuador no existe inversión extranjera. En el Ecuador la inversión privada nacional, como todos sabemos, está estancada y es más, retrocediendo. Y la inversión pública en el Ecuador está destruida. El hecho es que la inversión es la fuente generadora de empleo. Y si usted no tiene inversión, no tiene cómo generar empleo. Y si o lo genera en forma insuficiente, como le acabo de señalar con las propias cifras oficiales del INEC, y es más, no puede redimir la pobreza, no puede reducir la pobreza. Esta es la verdad. O sea, los funcionarios del gobierno pueden decir lo que quieran, pero esta es la verdad que hay que mirar, y estas son las cifras oficiales que hay que mirar. Una última cosa. En mayo del 2023, es interesante notarlo, hay una caída sustantiva de la población económicamente activa de la que les estuve hablando. 244.227 personas salieron de la población económicamente activa. Entonces, cuando usted compara el empleo adecuado con la población económicamente activa, y esa población económicamente activa se ha reducido, el coeficiente que obtiene es más alto, está artificialmente inflado porque cayó el denominador, que es la población económicamente activa. Entonces, por eso usted tiene un 36.3% de empleo adecuado, que es artificialmente elevado, porque la base de comparación ha disminuido sustancialmente. Y esto es algo que hay que notar. Por eso es que el problema fundamental que tiene el Ecuador no solo es la inseguridad. Y a propósito, yo he notado con preocupación que en el Ecuador hay personas que creen que el problema de la seguridad se soluciona sin solucionar el problema económico. No, señor. La seguridad, en este caso, la brutal inseguridad que tiene el Ecuador, tiene nexos muy fuertes con la situación económica. ¿Usted quiere arreglar los problemas de seguridad? Sí, hay que trabajar en la línea de seguridad. Pero tiene necesariamente que trabajar en la recuperación de la economía, la recuperación del crecimiento económico, pero crecimiento económico con empleo. Y de una vez voy a decir algo que es crucial. En cuanto al empleo, Jaime, Carla y a la audiencia que nos escucha, también hay que mirar la calidad del empleo. Es decir, no necesariamente hay que mirar exclusivamente solo los porcentajes de empleo adecuado que tiene el país, hay que mirar la calidad del empleo. Y le voy a dar los datos que la gente no conoce, pero que los publica el INE. Nosotros tenemos un salario básico unificado de $450 mensuales. Sin embargo, al mes de mayo, ¿qué publica el INEG en cuanto a salarios? El salario de los hombres, el ingreso laboral real promedio, como lo llama el INEG, al mes de mayo no fue $450, fue $318. Eso es lo que ganan los hombres en promedio en el Ecuador. Y las mujeres, todavía menos, $284. El promedio de hombres y mujeres en el Ecuador, de ingresos reales promedio mensual en el Ecuador, está en $305, no en 450. $305 es lo que la gente en promedio pone en su bolsillo en el Ecuador, contando con una enorme y pésima distribución del ingreso, donde la cúpula de la distribución del ingreso se está llevando más del 70%. Entonces, economista, esta es la situación crítica que vive el país. Economista, primero que todo, muy buenos días. Carla Aro, le saludo, es un gusto estar con usted. Un poco siendo específicos, ¿cuál es la calidad del empleo específicamente? ¿A qué se refiere? O sea, a un empleo que tenga la seguridad social, que tenga todos los beneficios de ley. ¿A qué nos referimos con un... A lo que usted acaba de decir, a lo que usted acaba de decir de manera inteligente y además a que tenga ingresos adecuados. Pero por eso le acabo de dar la cifra de cuáles son los verdaderos ingresos. Mire, Ecuador. O sea, esos son los verdaderos ingresos, pero nosotros tenemos un ingreso, obviamente el básico ya estipulado, que todos sabemos que la canasta básica sobrepasa eso. Entonces,
¿Cuál sería ese mecanismo? Buscar empleos durante esa línea, esa base un poco para nivelar la economía del país, apuntar un poco a bajar el desempleo. ¿Por qué le pregunto esto? Porque usted acaba de decir algo muy importante, muy importante. Los candidatos actuales a presidentes de la República hablan de la seguridad, pero no hablan del problema de fondo. Y el problema muy de fondo es la economía. Entonces, ¿cómo conectar a la economía, ¿no?, con el trabajo de seguridad? Creando fuentes de empleo que te den justamente una buena calidad de empleo. Exactamente. Y la mayoría de esos candidatos no hablan de los temas económicos porque no tienen la menor idea de los temas económicos. Yo les he escuchado a algunos de ellos que realmente no tienen un criterio siquiera sobre qué hacer en el tema económico. Y eso es lamentable, ¿no? Porque constituye un engaño para la población. Por eso que yo digo que en esta vez hay que votar con los ojos bien abiertos, ¿no? ¿Qué hago en año y medio, economista? ¿Qué hago? Porque esa es la pregunta. Todos se basan en decir, es muy poco tiempo, pero vamos a sentar las bases. Eso es lo que dice la mayoría. Mire, sentar las bases puede ser cualquier cosa, ¿no? Sí, ¿cuáles bases son las que van a sentar? A ver, ordenemos un poco esto. Nosotros tenemos un problema muy serio de seguridad que le atraviesa al país, más bien dicho, de inseguridad. Pero tenemos esa inseguridad también ligada a un alto componente de desempleo, es decir, carencias, desempleo y pobreza, carencias muy graves de más de 7 millones de personas. ¿Quién dice eso? El INEC. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer en año y medio? Por eso es que le decía hace un momento, cuando hablamos de la calidad del empleo, hay que hablar de lo que usted dijo hace un momento. Afiliación a la seguridad social, beneficios sociales, pero además ingresos adecuados para poder cumplir con las necesidades diarias del hogar y de uno mismo. Y el Ecuador no tiene ingresos adecuados. ¿Por qué? Porque a pesar de que tiene el tercer salario básico unificado más alto de América Latina, ese salario es el que tiene el menor poder adquisitivo de América Latina. Dicho de otra manera, los ecuatorianos con $450 de salario básico unificado somos los que menos compramos en América Latina. Los peruanos con su salario compran más, los colombianos compran más, los chilenos, los argentinos con su salario compran más. Al último de la cola estamos nosotros. ¿Por qué? Porque este es un país no competitivo, extremadamente caro, saturado de impuestos que están donde no deben estar y además perjudicando a la clase media y a los pobres mientras se favorece, por ejemplo, el gasto tributario, es decir, las exoneraciones y los impuestos que deja de cobrar el Ecuador, el SRI, que en promedio más o menos son 6.000 millones de dólares mensuales, está beneficiando al grupo grande de empresarios ecuatorianos que no necesitan esa ayuda. Están tan mal puestos los impuestos que lo único que hacen es, se ponen los impuestos y se exoneran luego a la gente que está arriba, a las grandes empresas, a los grandes empresarios. ¿Cuáles son esos ejemplos de impuestos, doctor, que deberían desaparecer o que están, digamos que, mal impuestos? Las exoneraciones que hay a los impuestos, ¿no? Por ejemplo, mire, uno de los impuestos que más exoneraciones tiene es el impuesto a la salida de divisas. Pero no solamente eso, sino que cuando usted paga el impuesto a la renta, tiene todavía una serie de beneficios del lado empresarial. Pero la mayoría de esas exoneraciones, de los 6.000 y pico de millones de dólares anuales, están concentrados en 250 grupos económicos que tiene el Ecuador. ¿Quién dice eso? El Ministerio de Finanzas, más bien dicho, el SRI. Entonces, los impuestos hay que ponerlos donde se debe ponerlos. Le voy a citar un ejemplo concreto. El Ecuador hasta el año 2018 tenía un impuesto a las grandes ganancias. Y llegó el señor Martínez al Ministerio de Finanzas y entre gallos y medianoche, a través de un reglamento a la Ley de Fomento Productivo, eliminó el impuesto a las grandes ganancias. En casi todos los países del mundo hay un impuesto a las grandes ganancias, a las ganancias inesperadas. Como es lógico, menos en el Ecuador. Sin embargo, en el año 2021, el Ecuador introdujo una reforma tributaria que le pegó fuertemente a la clase media del país y a través de la clase media al resto de la economía. Esta nueva reforma que ha entrado en vigencia va a reemplazar al desastre que hicieron en el año 2021.
Si los impuestos no están ubicados donde deben estar, no están favoreciendo a los que menos tienen y a la clase media, porque la clase media en el Ecuador no es una clase exuberante, ¿no? Económicamente exuberante. Están favoreciendo a la gente que está en la parte de arriba. De manera que hay que hacer una verdadera reforma tributaria, no que asfixie la inversión, no que entorpezca la inversión, pero que tenga equidad en el cobro de los impuestos, y eso no tiene en el Ecuador. ¿Qué hay que hacer en este año y medio, Carla? Para empezar, cambiar la dirección de la política económica. Porque una de las características de los gobiernos neoliberales y del capitalismo voraz y salvaje es engañar a la gente pobre y a los necesitados, a quienes se les ofrece construir una patria nueva, pero mientras se roban la vieja. Y eso es lo que ha pasado cuando gobiernos de extrema derecha y gobiernos de este capitalismo voraz y salvaje, inequitativo, llegan al poder. Entonces, consolidan los beneficios para un grupo y se olvidan de la mayoría. ¿Por qué? Porque sus intereses personales prevalecen sobre el bien común. Y entonces la gente no puede progresar. Entonces, si usted quiere realmente mejorar la economía, para mejorar por el lado de la economía también el tema de la seguridad, tiene que fomentar un crecimiento económico sostenido, ¿no?, en la economía. Sostenido quiere decir todos los años, no un año sí y otro no. Ese crecimiento que requiere el Ecuador es al menos del 5%. Y ha crecido en los últimos 6 años en promedio 0,5%, o sea, 10 veces menos. Y ese crecimiento insuficiente solo beneficia al grupo mayor que está en la punta de la pirámide. Por eso es que tenemos un crecimiento insuficiente, seguimos teniendo pobreza, seguimos teniendo desempleo y subempleo. Entonces, la dirección de la política económica ha sido a privilegiar en los últimos 6 años a los estratos de mayores ingresos en el Ecuador. Es cuestión simplemente de ver, por ejemplo, lo que ha hecho la Junta Monetaria y actualmente lo que hace la Junta Monetaria y Financiera del Ecuador, ¿no? La forma en que lleva adelante la política monetaria. Es cuestión de ver lo que acaba de pasar ahora mismo con los llamados bonos azules, que de azules no tienen nada, y que el Foro de Economía le advirtió al país desde el día 1. Es decir, una operación tan brutalmente llena de opacidad que le entregue el control de las Islas Galápagos a un ente privado, a un fideicomiso privado, que va a resolver los proyectos que se hacen en territorio ecuatoriano, pero proyectos además financiados con dinero ecuatoriano. Es algo inconcebible de pensar. Y por lo cual el Ecuador tiene que pagar una tasa de 11%. Increíble realmente lo que se ha hecho. Y en algún momento estos señores del Comité de Crédito Externo van a tener que rendir cuentas sobre las aprobaciones que han dado. Eso significa privilegiar a un sector. Eso no es preocuparse del bien común. Esas son las políticas que hay que cambiar. Y por supuesto, el endeudamiento, parte del endeudamiento que necesariamente tiene que tomar el Ecuador hasta que se produzca un crecimiento económico adecuado, tiene que ir a la reactivación económica. Concluyo. 2 cosas fundamentales para hacer en el nuevo gobierno. Cambiar la dirección de la política económica en la parte impositiva para quitar a todos los perjuicios que se ha causado a la clase media y a los pobres, y más bien concentrarlos en la gente y en las empresas que más tienen. Eso es simplemente justo. Segundo, no solamente hay que cambiar la parte impositiva, ¿verdad? La dirección de la política económica tiene también que reconocer su carácter social. Hay que tomar dinero del endeudamiento externo y de las fuentes de recursos que tiene el Ecuador para reconstruir los servicios públicos. Por si no se reconstruyen los servicios públicos, los pobres se ahogan en la miseria. Más de 7 millones de personas y la clase media también. Servicios públicos en salud, en educación, en infraestructura del país que está destruida. Ahí tiene usted 2 cosas claves para hacer. 2 cosas claves para hacer y que obviamente se lo puede hacer. Hay que preocuparse menos del déficit y más de la estabilidad de la gente. Esto no significa olvidarse del déficit, pero hay que preocuparse más de la vida de la gente y de las personas. Economista, ayer veía una entrevista que le hacían en Ecoavisa al economista Jaime Carrera. Él dice que el Banco Central no tiene reservas internacionales y que el Banco Central custodia el dinero de los ahorros
de los municipios del IES, y además dice que le faltan 5.000 millones de dólares. Quiero poner un extracto de lo que dijo justamente para que después usted me dé su comentario. El Banco Central no tiene reservas internacionales. 7.300 el Banco Central millones, custodia nuestra plata que está en el Banco Central, de nuestros ahorros como encaje. Custodia la plata de los municipios, del Seguro Social, custodia. Y para eso le faltan como 5.000 millones al Banco Central. El Banco Central solo tendrá reservas cuando tenga un valor superior a los dueños de esa reserva que custodia. Pero ¿sí? con una ley se podría usar esa plata. No, pueden hacer así cualquier cosa. ¿Cuál es el riesgo? Son varios los riesgos. Uno, el momento que toma plata aparentemente del Banco Central, no toma, crea ficticiamente dólares, cuando intentan tomar la reserva, ¿sí? ¿Qué pasa? Le va esa plata al Tesoro Nacional, ¿verdad? Sí. Primero no soluciona el problema del déficit, porque lo gasta, digamos, en obra pública, el populismo, etc. Circula el dinero, sale la plata en importaciones, deteriora la balanza comercial, deteriora la balanza de pagos, hay efectos absolutamente negativos y no soluciona el problema del déficit. Pero el otro, déjeme ver el otro que es fundamental. En marzo y abril del 2020, ¿sí? En plena pandemia, el Banco Central casi no tuvo reservas, menos de 2.000 millones de dólares. Casi el país colapsa, porque el Banco Central no tenía ni para sus operaciones mínimas, ¿sí? Allí usted ve el valor de tener reservas, cuando tiene ese tipo de shocks. Bueno, ahí escuchábamos al economista Jaime Carrera. Le pregunto yo a usted, ¿con cuánto empezó la Reserva Monetaria Internacional cuando se dolarizó el país? Con menos de 800 millones de dólares. Pero mire, Jaime, déjeme decirle lo siguiente. Yo conozco perfectamente cuál es el pensamiento de los economistas. Probablemente Jaime Carrera no ha estado tan ligado a los gobiernos de los últimos 2 años, pero el pensamiento es más o menos el mismo de los que se han estado ligados. Acuérdese que crearon el famoso Consejo Asesor, ¿no? El famoso Consejo Asesor de Moreno. Y los economistas que integraron ese Consejo Asesor de Moreno son los que asesoran ahora a Lasso. A ver, analicemos un poquito esto de las reservas internacionales. En primer lugar, bueno, yo discrepo plenamente con lo que acaba de decir Jaime Carrera, ¿no? Las reservas internacionales en dolarización son un instrumento de política monetaria que el Estado lo puede usar o no, y debería usarlo para regular la liquidez. El encaje bancario no es un instrumento de política monetaria clásico, el encaje bancario. No tiene como principal fin respaldar nada porque no respalda. Los bancos tienen 4.000 millones de encaje bancario en el Banco Central, pero tienen 45.000 millones de dólares de depósitos. ¿Usted cree que con 4.000 se respalda 45.000? El punto aquí es que una cosa es usar indiscriminadamente la Reserva Internacional en un momento de crisis brutal que tiene el Ecuador, donde no tiene recursos. Ahora mismo tiene problemas fiscales muy graves porque no tiene acceso al financiamiento y tiene que financiar al menos 9.000 millones de dólares en el presupuesto. Una cosa es que de una reserva actual de alrededor de 8.000 millones, está como en 7.800 actualmente, hablemos de números redondos de 8.000 millones, que es alrededor de lo que se mueve. Una cosa es que usted tome 6.000 millones y destruya la reserva, y otra cosa es que tome 2.000 millones, que es lo que nosotros proponemos. Punto número 1. Punto número 2. ¿Cómo está integrada la Reserva Internacional? Fundamentalmente por 3 rubros. El oro monetario del Banco Central, ese oro que el Banco Central compra, es el oro monetario. Ahí hay como 2.000 millones de dólares en oro. Luego, el resto, la mitad, más o menos, ponen las instituciones del sector público ecuatoriano. Y la otra mitad es el famoso encaje que ponen los bancos privados, las mutualistas del Ecuador y las cooperativas del Ecuador. El banco, lo que estas personas quieren, como acaba de señalar Jaime, lo que estas personas quieren es que el Banco Central tenga en reservas el 100% de los depósitos recibidos. Eso significaría que el Banco Central debería tener unos 16.000 millones de dólares. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Nunca. Es decir, pensar que lo que ellos hicieron con la famosa ley de dolarización que crea los 4 sistemas en el balance del Banco Central, es decir, que tenga el Banco Central una cantidad igual a los recursos de los pasivos exigibles, es decir, de la plata que ha sido depositado, eso no va a pasar en el Ecuador.
Y entonces dicen la reserva no se puede tocar. Pero usan un argumento, y perdón por el adjetivo, un argumento peregrino. Y dicen no se puede tocar ni siquiera parte de la Reserva Internacional. Cierto, la ley lo prohíbe, pero las leyes se pueden cambiar. Dicen ellos desde el punto de vista del análisis económico, porque esta no es plata del Banco Central, dicen, es de las instituciones públicas y de los bancos privados. Claro, pero es un instrumento de política monetaria al cual tiene pleno derecho y acceso el Banco Central. Por eso le digo, una cosa es tomar 6.000 millones y otra cosa es tomar 2.000. ¿Cuánto es lo que tiene el Banco Central respecto de los depósitos que ha recibido, de los pasivos que tiene? Tiene el 60%, el 60%. ¿Cuánto tienen los bancos privados? El 25%. Es decir, proporcionalmente el Banco Central tiene para respaldar más del doble del coeficiente que marcan los bancos privados. Pero los bancos privados tienen que respaldar 45.000 millones de dólares. Ahora, ¿está bien eso? Sí, está bien. ¿Por qué? Eso es lo que se llama el sistema fraccional. Porque salvo que hubiese una corrida bancaria en el Ecuador, la gente no va al otro día a retirar todo su dinero, ni tampoco van los depositantes al otro día a hacer todos sus depósitos. Entonces usted tiene en el Banco Central y en los bancos privados un componente de los depósitos que es permanente, que es fijo. Y por eso es que funcionan los bancos privados, porque con el criterio de que no se puede usar parte de la reserva, porque la plata es de las instituciones públicas y de los bancos privados mutualistas y cooperativas, tampoco entonces los bancos privados podrían dar crédito, porque los bancos privados trabajan con plata ajena, entonces no podrían dar crédito según ese criterio. Y eso que tienen el 25% en fondos disponibles para respaldarse. Y está bien que así sea. Entonces, este es un argumento que en 6 años, este grupo de economistas que asesoró a Moreno y que sigue asesorando actualmente, donde hay varios que usted conoce, en 6 años lo único que han hecho es destruir la economía. ¿Qué es lo que han logrado pues ellos en 6 años? Han mejorado los niveles de desempleo y subempleo. Han reducido el nivel de pobreza en el Ecuador. Ha mejorado la seguridad en el Ecuador. ¿No está acaso la infraestructura pública, las carreteras, los puentes, en estado crítico y destruidos? ¿No es que haya acaso hambre en las calles del Ecuador? No tenemos a cientos de miles de jóvenes sin poder siquiera entrar a las universidades porque no tienen cupo. No tenemos en estado precario las escuelas, los colegios de infraestructura física de las escuelas. No tenemos problemas con el desayuno escolar de los niños. Eso es lo que han hecho los neoliberales durante 6 años. Y vienen aquí a pontificar de que no se puede usar parte de la Reserva Monetaria Internacional. Son falsos profetas. Son los sumos sacerdotes que condenaron a Cristo. Los que le han condenado a este país a la miseria. Y los que le tienen a este país privilegiando a un grupo de gente sobre la miseria mayoritaria de la gente. Eso es lo que han logrado, porque son sirvientes de la oligarquía, porque son sirvientes de un sistema, además, dañado, perverso, que no ha mejorado nunca la calidad de vida de las personas. Pues que los 7 y más millones de ecuatorianos que ni siquiera pueden completar el plato de comida diariamente para llevar a su mesa son una idea o un cuento del INEC. ¿Qué es lo que han logrado, pues, entonces, en 6 años? Para que vengan aquí ahora a decir lo que se puede hacer o no se puede hacer. Por elemental sentido de dignidad deberían por lo menos tener la boca cerrada, porque su política económica le ha condenado a este país a la miseria, y encima de eso le ha dividido. Condenados a la miseria. Me quedo con eso, querido economista, para hacer un pensamiento reflexivo en la gente y que pueda analizar muy bien a quién le va a dar su voto en estas siguientes elecciones, Jaime. Economista, muchísimas gracias por aceptar conversar con Ecuador en directo. Gracias a ustedes, que Dios los bendiga. Gracias al economista Marco Flores, secretario ejecutivo del Foro de Economía y Finanzas, aquí en Los Especialistas.